Soy Abigail Carl-Clausen y hoy estoy con Catherine Rempening y ella va a decirnos un poco sobre sus experiencias en los campos menonitas y aquí en Chihuahua. Bienvenidos y muchísimas gracias por participar. Al contrario, muchas gracias por tomarme en cuenta en este proyecto que espero sea de interés para la gente y sobre todo un antecedente sobre lo que se ha tenido que luchar, sufrir para sobrevivir. Sí. Y para empezar, preséntate brevemente. Ok, como quieres. Mi nombre es Catarina, Sí. Esther Emilia Rempening Semadeni. Tengo 3 nombres. Catherine por mi abuela materna y Emily por mi bisabuela materna. Por mi abuela paterna y abuela materna. Soy hija de Enrique o Ludwig Henrich, que después de que su acta se perdió en Irapuato, Guanajuato, cuando la quemaron los cristeros, porque él fue el primero de la familia que nació después de una inmigración de Rusia, y se perdieron su acta, entonces ya después tuvo que hacer un juicio de jurisdicción voluntaria y llegar a ser Enrique Rempening Schroeder. Sí, mi madre era Gudrun Hedi Semadeni Eisenegger, de ascendencia suiza, y como digo, mis abuelos llegaron de Rusia siendo alemanes. Todavía conservamos la nacionalidad alemana gracias a Walter Schmiederhaus, que fue un excelente mediador, un excelente cónsul de Alemania en México. Entonces, gracias a él, que los menonitas tuvimos muchas bendiciones, ayudó a muchos aspectos, principalmente legales. Entonces, gracias a él. Soy la quinta de 7 hijos. Dicen que no hay quinto malo, ¿verdad? Al llegar mis abuelos de una manera muy diferente a como llegaron todos los menonitas de Cuauhtémoc, o la mayoría, ellos llegaron huyendo de el socialismo, huyendo de un país que negaba a Dios. Entonces mi abuelo dijo, un país sin Dios no es un país bueno para vivir. Dejó su casa, dejó los animales, dejó la huerta, todo para migrar con su familia. Viajaron por barco. Fue algo, yo pienso, muy difícil, porque viajar en ese momento eran 7 hijos, sin conocer el idioma y sin traer recursos, pues fue toda una odisea. Entonces, pienso que mis abuelos, pues por mucho fueron unos luchadores y muy bendecidos por Dios. ¿Y qué más puedo decir de mí? Pues al ser la quinta tenía muchas ventajas y muchas desventajas, ¿verdad? Sí. Nosotros somos una familia menonita de religión, de fe, y vivimos en un medio hostil, se puede decir, porque los menonitas no nos aceptaban porque éramos diferentes, éramos rusos. Mi abuelo había estudiado, mi abuelo era maestro, tocaba instrumentos, era una persona culta, se puede decir, para su tiempo. En Rusia la familia de él tenía fábrica de bogues, y mi abuela también era la mayor de 4 hermanas, que al ser la mayor era casi la que tenía que ayudarle al papá en la siembra, en todo, era el hombre de la familia, ¿verdad? No era así, se puede decir, la mujer, la señorita de la casa, porque ella andaba con su papá para todo. Cuando la conoció mi abuela era de la Olconía y mi abuelo era Sommerfelder. Entonces, pues eran también un poco diferentes. Y el primer pretexto que dijo su papá para no dejarla casar, dijo que no sabía cocinar. No se podían casar. y como mi abuelo había trabajado y viajado mucho, él sí sabía cocinar, entonces le dije, no hay problema, yo le enseño. Ok, dice, no, entonces, no me acuerdo cuánto tiempo, dijo,
ella va a saber hacer de todo de la casa. Entonces vamos a ver si no recuerdo si un mes o un año se pueden casar si ella aprende. Pues claro que mi abuela se puso a aprender todo lo de la casa, hacer pan y hacer de todo. Pero mi abuela también había aprendido con un tío suyo que había estudiado, tengo entendido, esto es algo, no es algo que se tiene que verificar porque es una información que yo he recibido así de boca en boca, pero su tío era como quiropráctico estudiado, había ido a una escuela en Rusia para aprender las cuestiones de medicina, preparar medicina, a traer niños al mundo, a curar. Entonces, pues mi abuela era muy buena en eso y aquí en México pues fue a lo que se dedicó, fue a lo que ayudó a sacar a la familia adelante. Entonces platican que mi abuela a veces una mañana salía temprano porque le hablaban un lunes de que iba a haber un parto y de ese parto se pasaba a otro campo y a otro campo y a otro campo. Entonces, a pesar de que había sido rechazada, ¿verdad? Después era muy apreciada y después querían que se fuera a los campos, pero pues ya era demasiado tarde. Entonces, pues ella fue mi abuela, que fue así como que un ejemplo muy fuerte. Y para su tiempo, pues una persona muy abierta de mente y sobre todo de corazón. Pues eso es parte de mí, ¿verdad? Por fortuna, tanto mi abuela materna como mi abuela paterna les interesaba mucho que sus nietos se prepararan, que crecieran y que aprendieran y que tuvieran forma de salir adelante. Mi padre, pues un carpintero, ebanista, muy buen carpintero. Mi abuelo era carpintero. Mi abuelo platican que los primeros elevadores donde se guardaba grano los hizo él, que eran de madera. Entonces hizo muchas cosas de madera y ahí mi papá a los 14 años pues empezó a trabajar la carpintería. Y muy, muy bien, como en aquellos años, ¿verdad? Aunque le tocó pues ser beneficiado por los adelantos de la tecnología. Tener los serruchos eléctricos, después de haber tenido nada más la cegueta, el birbiquín, el taladro y todo eso. Y a veces discutían porque mi mamá quería una lavadora o quería una licuadora y decía, no, ¿para qué necesitas? Pues lo mismo que en el taller, ¿verdad? ¿Para qué quieres tú un router o una, ¿cómo se llama? Torno eléctrico, si ya tienes el torno de pedal, ¿verdad? Entonces, pues la tecnología nos ha venido a ayudar mucho en la vida, a facilitar todo. Entonces eso fue algo que mis abuelos aprendieron, ¿verdad? Y pues la familia siempre fue unida. Papás de aquellos años donde todo era útil, donde no era desechable las cosas. Mi mamá pues siempre buscando tener y se puede decir en una situación económica no muy abundante, entonces se cuidaba desde la bolsita donde venía la pasta o el botecito donde venía el Royal, todo era reutilizable. Entonces todo así crecimos nosotros, cosiendo o remendando los pantalones. Entonces yo provengo de una familia de ese tipo, ¿verdad? Donde se conservaba y mucho el respeto hacia los mayores, ¿verdad? Que los mayores se sentaban primero a comer a la mesa. Siempre la comida, yo pensaba que la comida que nosotros comíamos era muy alemana, pero luego me di cuenta que no, que es muy rusa. Y en ese sentido, por ejemplo, platicaba yo a veces también con los jefes de colonia, me decían, oye, es que les decía, ustedes hacen lo que son los halapsey. Y ¿qué son los halapsey? Y luego, pues son las hojas de repollo con carne molida y arroz. Esos son los
rol. Eso ya es inglés, decía yo, ya no es, ¿verdad? Y no, pero eso se come nada más de un lado de la vía, del otro lado no comemos eso, ¿verdad? Sí. O el sauerkraut, ¿verdad? Donde, o sea, cómo radicaba también dentro de los campos la diferencia en la cuestión alimentaria o alimenticia. Entonces sí ha sido algo así muy, muy interesante, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Y en esa época, cuando eras niña, ¿qué tipos de interacciones entre culturas eran típicas y cuáles eran atípicas o prohibidas? Ok, pues las típicas era de que es algo muy interesante y a veces un poquito también difícil para mí por mi edad, ¿verdad? Porque cuando mis padres se casaron y cuando mis hermanos mayores eran niños, teníamos lo que era la escuela alemana. Y era una comunidad que estaba creciendo. Uno de mis tíos mi tío Aaron trajo maestros de Canadá para que les dieran clases a los hijos. Después de eso tengo entendido que mucha gente de los campos quería lo mismo para sus hijos, quería que aprendieran, que tuvieran mayores oportunidades, ¿verdad? Y como dice Ali, dice que tiene uno que crecer, investigar y el conocimiento nos va a hacer libres. Entonces, muchas gentes de los campos empezaron a venirse a la iglesia nuestra, ¿sí? Que estaba en Cuauhtémoc y teníamos la escuela, pero como era tanta la gente que empezaba a venirse a la iglesia, muchos no sé si fueron los jefes de colonia o los pastores que le dijeron a mi tío, ¿no? Que no podía permitir que la gente de los campos viniera a nuestra iglesia. Sí. Entonces, mi tío dijo, pues lo siento mucho, pero se tienen que ustedes retirar de nuestra iglesia. Entonces también las maestros que habían venido del MCC se fueron. Entonces fue cuando se fueron a lo que era la Quinta Lupita, que fueron algunas familias que se fueron para allá, entre ellos pues los Penner, que estaban en nuestra escuela, los Reimer, no recuerdo otras familias de las que me han mencionado, pero había así como que una comunidad grande. Cuando yo era niña, pues mi tío, el hermano mayor de mi papá, no el mayor, pero el que estaba aquí era el mayor, que dijo que ya querían que se fuera, entonces, pero él sí siguió mandando a sus hijos en aquella escuela y mi papá sintió tanta vergüenza porque no le pareció justo ese rompimiento por cuestiones personales, ¿verdad? Porque también le dijeron a mi tío, o sea, si tú te llevas a nuestra gente, ya no vamos a hacer negocio contigo. Entonces, hasta cierto punto sintió que era más importante vender llantas o vender fórmica o vender cosas que realmente tener una comunidad viva, ¿verdad? Una comunidad creciente y darle oportunidad a la gente, que somos libres, ¿verdad? De ir y venir. Dios nos dio el libre albedrío, entonces en base a eso, pues ellos tenían que también tener la oportunidad de decidir. Entonces, ahí hubo un rompimiento. Entonces, dentro de lo que a mí me tocó vivir, pues es ir a una escuela de mexicanos, ¿sí? Y yo era la menona. Había mucha discriminación, era terrible. Y era terrible que cuando íbamos también a la iglesia menonita, pues también éramos rechazados. O sea, con los menonitas éramos los mexas. Y con los mexas éramos los menones. Entonces, no perteneces a nadie, ¿verdad? Estás solo. Y cuando hay familias grandes que tienen muchos tíos y primos y así, pues es fácil. Pero cuando eres nomás dos familias, pues tu universo se reduce mucho y es difícil la convivencia, ¿verdad? Entonces, pues te hace madurar y te hace crecer y te hace, cuando tú tienes una mamá que te sabe explicar, que te dice que eso no importa, que sí son menones y te dicen y te agreden es porque les da envidia, ¿verdad? Entonces ya tú te sientes mejor y además para Dios no hay acepción de personas, para Dios todo el que quiere ser su hijo es su hijo, entonces no importa quién seas, de qué color seas, o sea, no tomes en cuenta los agravios, porque no vale la pena. Eso decía mi mamá, entonces bueno, pues ya estábamos más felices. Para las mujeres se me hace que era más fácil que para mis hermanos hombres.
Entonces, y también el sentir el rechazo de los menonitas, pues era muy duro, era muy difícil porque físicamente éramos afines a ellos, ¿verdad? En cuestión de principios religiosos, en cuestión otra, por ejemplo, en cuestión de mis hermanos mayores, pues también el idioma. En mi caso, yo ya no tenía problema con el idioma, pero sí, sí era algo difícil. La relación no nos prohibían nada, ¿verdad? Lo único que nos prohibían era ser groseros o ser malagradecidos. Eso sí estaba prohibido, o comportarte mal o ser agresivos. Esos no. Y era difícil a veces para mis hermanos mayores porque llegaban hasta golpearlos, ¿verdad? Pelearse con ellos, o sea, agredirlos cuando iban caminando a la escuela o venían. Entonces eran agresiones. No eran agresiones nada más verbales, eran agresiones fuertes. Y todavía a la fecha, mis hermanos tienen ese sentimiento de que ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Y de la agresión que sufrían por parte de los mexicanos, se puede decir, porque eran muy, muy, muy feos. En la escuela, por ejemplo, a mí siempre me hacían sentir muy mal porque decían que los menonitas les habían robado la tierra a los mexicanos. Y esa de que, pues, así casi me apuntaban, y tú no robaste la tierra, ¿verdad? O sea, en clases ya en secundaria, en primaria, forma de dirigirse a uno. Yo casi en mi casa siempre era Katy. En la escuela era Katy. Pues que una maestra te diga Catalina, era así como que para mí, ups. Sí. O sea, era una agresión y ella lo manejaba de esa manera. Entonces, a veces cuando estás niño no lo ves así tanto como ahorita que yo estoy grande, digo, pero ¿cómo es posible que una maestra, una persona adulta haga eso, verdad? Sí. Entonces, eso más o menos era la forma en como hoy sentíamos la relación entre mexicanos y menonitas. Había algunas familias de los campus que iban mucho a mi casa, iban a veces a cenar. Por ejemplo, Juanito Reimer era muy amigo, María Reimer, los Pene, pero por ejemplo ellos iban mucho a mi casa, pero nunca nos invitaban allá a su casa, ¿verdad? Era muy raro. Sí, dentro de la comunidad, pues nosotros estaba más cercano, pues mis tíos, los que eran Redecop, y luego estaban los Rinas, y luego estaban los Jansen, familias que eran un poco más afines a nosotros porque también estaban así. Los Heimpel, por ejemplo, mi hermano tenía un amigo, Luis Heimpel, que aunque no era menonita, pero pues tenía apellido extranjero, ¿verdad? Un poquito de afinidad, y sí, esa más o menos de esa manera. Sí. Y en estos tiempos, cuando asiste la primaria, secundaria y prepa, también en Cuauhtémoc. Sí, en Anáhuac. En Anáhuac, sí. Sí. Y en este tiempo era común para menonitas asistir a educación más alta. No era. Y de hecho, mis tías se enojaban mucho porque mis papás querían que nosotros estudiáramos. Mi hermana mayor es maestra, y cuando ella quiso ser maestra, todos que no, ¿por qué quería estudiar? Que tenía que estar en la casa para ayudarle a mi mamá, a los hermanos. Y siendo que ella al terminar, pues le ayudó más a mis hermanos y nos ayudó a todos a seguir adelante, porque ella ya tenía una mejor posición como maestra, un mejor sueldo y mayor visión para ayudarnos. Entonces mi hermana Lisbeth fue la primera, así como que terminó la escuela, mi hermano Enrique también, pero era más madura mi hermana. Entonces, sí, o sea, había, por ejemplo, no estudien, pero mis abuelas sí querían que estudiáramos, mis tías no, pero entonces sí era algo difícil. Y luego ya cuando yo quería estudiar la universidad también era una cuestión muy difícil, porque la escuela más cercana donde estaba la carrera de Ciencias de Comunicación, donde yo quería entrar, era en Ciudad Juárez. Y pues ya saben, Ciudad Juárez es la ciudad de la perdición, es la ciudad de todo lo peor que hay, ¿verdad? Pero definitivamente lo que buscas encuentras, ¿verdad? Entonces yo estando allá, pues nos encontramos con una comunidad bautista, una iglesia que nos acogió muy bien. Era un pastor, Mario Martínez, lo recuerdo muy buena persona. Toda la gente de la iglesia también.
Y luego en mi escuela pues siempre era la rara, pero ya estaba acostumbrada. Y era muy interesante porque a veces la gente se me acercaba a mí. Era una escuela de ciencias políticas, sociales. La gente generalmente tiene ideas marxistas como que Dios es el opio del pueblo, ¿verdad? No puedes creer en Dios. Entonces se acercaban a mí y luego, ¿y tú por qué crees en Dios? Pues, y me hacían preguntas que, así como que dardos para ver yo qué les contestaba. Y a veces yo era algo tan extraño porque yo no sabía cómo, pero les contestaba de una forma que ellos se quedaban convencidos y ya no tenían más preguntas. Pero no eran mis palabras porque yo muchas veces no sabía, pero era algo que salía de mi boca. Entonces, bueno, a veces yo me quedaba, wow, me sorprendía de mí misma por las respuestas que yo les daba. Y a veces cuando había alguna reunión ellos me decían, Catherine, ya vete porque ya va a empezar la orgía. Y yo, ups, ya me iba. Pero sí eran respetuosos conmigo siempre. Yo pienso que si tú tratas a alguien con respeto, vas a recibir respeto. Entonces, en mi vida, por fortuna, siempre he tenido esa bendición y es también, yo pienso, un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque te libra de lo malo. A veces puedes estar enfrente de algo malo y no te pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios te está cuidando. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, si tú haces conforme a la voluntad de Dios, Él pone un aro de protección alrededor de ti. Entonces, para mí, eso significaba, ¿verdad? Cuando a veces te toca estar en situaciones, y lo más interesante es que cuando no sabes, pues no te da miedo porque lo ignoras, ¿verdad? Aunque estés en una situación o con gente con problemas. ¿Y cuántos años pasabas allá en Juárez? Fueron 4 años y medio. 4 años y medio. Sí, 4 años y medio. Y primero, mi hermana estaba ya trabajando, ella estudió para maestra de niños deficientes mentales o con problemas especiales, educación especial. Y luego ya la escuela donde yo estuve estaba ya en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y luego mi hermano, el que me sigue, quería estudiar arquitectura y él también se fue a estudiar allá. Y luego mi hermana, la más chiquita, quería estudiar medicina y también se fue a estudiar allá. Entonces ella tenía ya la casa y estábamos todos con ella. Y ella ya era grande y le decían, oye, Elizabeth, ¿qué tú no pides a Dios para que Él te mande un buen esposo, marido? Y luego nosotros le decíamos, sí, pero vale más 4 oraciones que una, porque nosotros le decíamos, no, porque para poder estar en su casa, ¿verdad? Entonces nosotros 3 desequilibramos su petición. Entonces sí fueron buenos años los que me tocó estar allá. Y algunas de mis primas vivían en El Paso, una tía mía, entonces era muy bueno el soporte que teníamos con la familia, que es muy necesario cuando tú estás lejos de casa. Y también mis papás iban y estaban al pendiente. A veces era muy caro el teléfono y lo único que decía, cuando lleguen allá, que timbre el teléfono 3 veces para saber que llegaron bien, para que no se cargara la llamada. Entonces sí era interesante, era bonito y la escuela me gustó mucho. Era muy diferente. En la primaria era mucha agresión, ya era hasta cierto punto, pues la rara, ¿verdad? Pero era respetada, admirada, porque era diferente, ¿verdad? Sí. En 1987 ganaste la competencia Señorita Chihuahua. Y competiste en un nivel nacional en nuestra belleza mexicana. Decinos un poco sobre esta experiencia y cómo impactó tu vida. Sí, pues esa es una historia que para mí es muy emotiva, porque el 85, mi hermano mayor, Alexander Tommy Rempening, sufrió un accidente. Él tenía una moto y un borracho lo chocó. Él estuvo 14 días entre la vida y la muerte. Él llevaba su casco, todo, protección y todo, y tristemente falleció. Él era un chico muy alegre, era a veces, quiero decir, un poquito vanidoso también, pero era como un Ciro Peraloca. Él sabía hacer todo, conectaba los
las cuestiones eléctricas las sabía. A mi hermanita le hizo una bicicleta con partes de diferentes que fue buscando. Sí. Y él estaba por terminar también la carrera de fruticultura. Entonces, cuando estaba en el hospital tenía muchas cosas que hacer. Él quería vivir. Entonces, por los golpes que sufrió, primero tuvo inflamación cerebral, salió. Después tuvo por los golpes internos, problemas con las cuestiones de intestino, pero lo que determinó su vida era que se le fue un nódulo de grasa a los pulmones, fue una embolia pulmonar, entonces ahí quedó. Cuando él estábamos en el hospital y estaban haciendo el trabajo para resucitarlo por jurar, yo decía, Señor, o sea, nosotros siempre nos enseñaron, ¿verdad?, que siempre hay que aceptar la voluntad de Dios, pero ha habido veces que uno escucha que una persona hace promesas para obtener algún favor de Dios. Yo decía, siempre traía el pelo muy largo, Señor, si yo me corto el pelo, pero que mi hermano viva, ¿yo qué hago para que mi hermano viva? Pero decía, no, es que Dios no, eso no le gusta a Dios. Yo, Señor, se haga tu voluntad, y mi hermano murió. Fue para mí muy terrible. Entonces, después de eso, toda la familia estaba como en shock. Todos los días eran un amanecer desear que había un desayuno. Antes había unas pastillas para la cabeza que se llamaban Tonopan. O sea, el desayuno es café, pan y Tonopan para poder seguir adelante. Sí. Y poquito después de eso yo terminé mi carrera. Y un día llegué en Cuauhtémoc y pusieron un anuncio de que yo había terminado la carrera en el periódico, la hija de Enrique Rempening, Gudrun, dice madre, ¿verdad? Entonces me detuvieron en la calle, un señor de la Cámara de Comercio, y me dice, oye, te invitamos a que participes en el certamen Señorita Cuauhtémoc. Y yo, ay, sí, yo no ando en esas cosas, eso no es para mí. Y es que mira, es muy interesante porque además les dan este premio y les van a preparar y van a hacer esto. Y yo, sí, ok, muy bien. Nunca les dan los premios, les digo, son puras mentiras, o sea, no es cierto, no pasa nada de eso. Y luego, no, pues sí, mira que las inscripciones se cierran tal día. Ok, bueno, muchas gracias. Y todavía tenía mi papá el taller ahí en la Agustín Melgar y Guerrero. Llego yo al taller de mi papá y le digo, papá, fíjese que me invitan a que participe en el concurso de Señorita Cuauhtémoc. Ay, mija, me dice, pues que se quiere traumar. Ay, papá, ¿poco estoy tan fea? No. Y total, de que ya así quedó. Y yo iba a hacer un curso para opción tesis, para titularme, y regresé a Juárez, y cuando estaba en Juárez me hablan mis papás, dicen, mija, es que vinieron el presidente de la Cámara de Comercio y su esposa a hablar conmigo y su mami, pues dicen que va a ser muy respetuoso y que su mamá va a poder andar siempre con usted y que les van a enseñar esto, pues si quiere entrar. No, papá, pues yo no quiero. Pues no, decía que sí porque usted decía que no, pero no, yo no quiero, yo quiero entrar. Y total, de cualquier forma yo les pregunté a todos mis hermanos qué pensaban, qué opinaban, y todos me dijeron que sí, a excepción de mi hermano, el mayor. Me dijo, no, claro que no, ¿cómo va a poner el apellido en entredicho? Todo el mundo va a andar diciendo qué pasa con esos Rempening. Total de que, pues ya, yo seguí con mi concurso y luego mi madre había obtenido terminé mi curso y regresé a Cuauhtémoc porque iba a acompañar a mi mamá a Durango, que necesitaba ir por lo de su herencia. Y total de que llegaron otra vez a invitarme y a mi mamá y yo nos pusimos a pedirle a Dios que Él nos diera una ¿cómo se puede? Luz. Y se puso a leer la Biblia y se puso a leer lo que era el libro de Esther, y igual como me llamo Esther, ¿verdad? Entonces, le pedimos a Dios, pues, que es su bendición y que Él nos diera, y como ya se habían cerrado las inscripciones, dijimos, ok, pues si ya no nos aceptan, quiere decir que no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ya no va a haber problema. Total que, pues llegamos y me aceptaron y todo, pues entré al certamen. Después del certamen, fue preparación de gimnasia, nos enseñaron dicción, cómo pronunciar, que la vela, que ponerte el lápiz en los labios y todo para hablar.
Total de que éramos como 13 o 15 chicas, muy bonitas todas, y era región noroeste, entonces había chicas de Madera, de Guerrero, de algunos pueblos aledaños, y éramos como 16 chicas. Y era muy importante pues para el municipio y para Chihuahua que fueran chicas preparadas y buenas, y siempre se hacía mucho énfasis que tenían que ser no nada más bonitas, sino que ser también inteligentes, saber hablar y bla, todo. Total de que la preparación estuvo bien, y el día del certamen, pues, que gana una chica que no había hablado bien, y la segundo lugar otra que pues tampoco estaba bien, y yo había quedado en tercer lugar. Entonces nomás primero y segundo lugar iban a participar en el estatal. Pero como está ahí otra persona que me dice, no, tú también vas a participar. Yo también, pues yo también voy, ¿ok? Pues está bien, ¿no? No hay problema por mí. Yo, pues sí. Me dice mi papá, pues sí, mija, vaya, algo aprenderá, ¿verdad? Entonces, yo siempre tenía pues el apoyo de mis papás, y siempre así como que, no vaya a ganar, usted vaya nomás a participar. Y luego ya un amigo me hizo una, ¿cómo se puede decir? Como una poesía que decía: Cuauhtémoc, 60 años han pasado, has crecido, eres productivo, tus tierras, manjar de México, y todo era un bonito speech. Y pues ya estuve en el concurso estatal. Cuando yo llego a Juárez, el hotel donde yo iba a hospedar, la habitación que yo tenía, estaba ahí la familia del presidente de la asociación de Cuauhtémoc, y me dice, ¿pero por qué llega tan tarde? Si yo quiero ahorita, yo mismo la voy y la doy de baja de este certamen. Y yo, pues, como en otro hubiera sido, muy orgullosa, yo, pues no le hace, me voy. ¿Verdad? Yo, no, ¿verdad? Yo decía, pues haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Usted sabe, es su responsabilidad. Y es que si yo quiero, ahorita mismo la mando, la doy de baja en el concurso, quién sabe qué. Y yo pues no hacía nada, y mi hermana iba conmigo y dice, pues yo pienso que mañana en la mañana pueden hablar más detenidamente. Aquí dice que se inicia a partir de mañana, no a partir de hoy. O sea, ¿cuál es el problema? Si ella está llegando en tiempo, ¿verdad? Sí. Total de que ya, pues ya entre yo seguía el concurso, todo bien. Y pues se decía que iba a ganar la de aquí de Chihuahua o la de Delicias, porque era donde era el gobernador. Y pues yo estaba muy tranquila, yo no pensaba que iba a ganar, o sea, yo no iba a ganar, yo iba a participar, porque ya sabía que no era fácil, que no era algo que yo pudiera ganar, ¿verdad? Porque generalmente está todo, ya, como se dice, calculado. Entonces, pues yo estaba ya en esto, hice todo bien. Cuando yo salgo a decir mi participación, lo que yo iba a decir, haz de cuenta que de repente se me va todo lo que yo había estudiado, ¡pum!, se desaparece y luego no me acordaba decir ni cómo me llamaba, así, porque era muchísima la gente que estaba alrededor, y era todo el gimnasio universitario, y luego yo estaba afónica, yo creo por los nervios, y disculpen, mi nombre es Caterina Rempening, pero estoy un poquito afónica, y luego todo el mundo me aplaudió, y luego, ¡pum!, como que de repente llega todo, y empecé ya, bla, 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 ya salí muy bien, y todo bien, y ya pasaron todo lo del evento, y cuando ya estaba, la gente estaba aplaudiendo y hablaba mucho, que fraude, que no, que esto. Y cuando estábamos esperando que dijeran quién era la ganadora, una de mis compañeras de la escuela era la conductora del certamen, ¿sí? Jacqueline Holmes. Y luego pues yo ya estaba así como cansada, ¿verdad? Porque pues ya que se acabe esto. Y luego le digo yo, ¿quién ganó? Le digo, ¿yo? Y luego me dice, sí. Bueno, yo sí. Entonces, pues ya que había ganado, fue algo así como que muy bonito, ¿verdad? Y pues de ahí cambian muchas cosas en la vida. Yo pienso que a partir de eso, en la familia, dejamos de pensar en mi hermano que había fallecido, y todo cambió, todo el pensamiento, y todo fue así como que muy diferente. Y pues a partir de entonces hubo más oportunidades, ¿verdad? De crecer, de conocer, y también de alguna otra forma pues de dar a conocer quiénes son los menonitas, ¿verdad? A mí, pues identificada como menonita, aunque los menonitas, les digo, no dicen que dicen que no soy menonita, y los mexicanos que no soy mexicana, entonces sí soy. Y pues a partir de entonces he tenido oportunidad de crecer mucho, y también de ser
para los no menonitas como un icono de la cultura menonita. De hace 30 años fue el certamen y todavía mucha gente me identifica a donde voy, no identifica a muchas de las que fueron antes o después de mí, pero a mí siguen identificando. Y ahorita, por ejemplo, a mí me interesa mucho que la gente pues conozca de la cultura menonita. Me gusta que la gente que no sabe, que es de afuera, que sepa realmente lo que es, ¿verdad? Y que lo que Dios quiere de nosotros. Y eso me da oportunidad a veces de hablar mucho con la gente de por qué el menonita es como es. Somos porque que creemos en Dios, que pensamos que no hay que hacer sacrificios ni nada para que tener la bendición de Dios, que hay que no nomás decir que somos, sino que vivir lo que somos. Entonces, a mucha gente, pues le impacta mucho la gente que no, el menonita se siente muy sorprendido porque a veces se ve como una raza o se ve como un grupo nada más como comunista que vive nada más para sí mismo. Entonces, ahí ya cuando se va uno al origen de dónde vienen las migraciones, los problemas. Y últimamente a veces me da mucha tristeza ver que se hayan perdido muchos valores, ¿verdad? Creo que el progreso, la modernidad y eso no no choca con lo que son la honestidad, el amor, el vivir conforme los principios, ¿verdad? Que es el hecho que yo les digo a mucha gente es que de hecho, Cuauhtémoc, que es el municipio con mejor nivel de vida a nivel nacional, tiene más camas, tiene más refrigeradores, pisos de firme que en el resto del país, ¿verdad? Sí. El municipio de Cuauhtémoc no ha sufrido desempleo, ¿sí? Gracias a los... ¿Y gracias a qué? A que los pioneros, ¿verdad? Se esforzaron mucho por hacer producir la tierra, por ahorrar, por construir, ¿verdad? Que ahorita muchos de los jóvenes no saben todo lo que eso pasó. Entonces, por eso, dentro de lo que a mí me interesaba mucho es que se hiciera el Museo Menonita para conservar parte de lo que se vivió. Y aquí los objetos, pues, nos llevan a entender muchas cosas, no son la esencia, ¿verdad? Pero es algo que nos permiten que no queden las cosas en el olvido. Y otra cosa, pues aquí son las experiencias, lo que se vive, lo que cada persona ha hecho en pro de la transformación. Y, por ejemplo, a mí a veces me llama la atención, veo que hay muchos menonitas, mucha gente que salió de Cuauhtémoc, que está en posiciones muy importantes y que ahorita están desligados a veces de la comunidad y no hace nada, que se tiene el principio, ¿verdad? Pero estamos como cada quien por diferente rumbo, ¿verdad? Y a veces falta unidad. Por ejemplo, a mí me puede mucho ir al museo y no ver gente menonita trabajando en el museo. O sea, que me pudo, por ejemplo, cuando yo estuve en el museo de Winnipeg, el museo de Cuauhtémoc se hizo como un ejemplo del museo del Steinbach. Yo no había ido a Steinbach. El museo se hizo en el 2000, más o menos, se inauguró. Y yo fui a Steinbach. Yo me tocó ver algunos folletos que Gerardo Rempel le había traído y algunas cosas y conocer el museo y haber visitado algunos museos, ¿verdad? Pero yo siempre quise conocer ese museo. Y para mí también fue muy impactante cuando yo llego que la persona de recepción me dice que no, yo no soy menonita. Entonces, ¿qué está haciendo aquí una persona que no es menonita? Igual en Cuauhtémoc me pasa lo mismo. Entonces yo pienso como que hay gente muy valiosa que debiera de estar igual así en posiciones o dentro de lo que es la comunidad y dar un ejemplo de lo que se es. Sí, entonces para mí eso es como pues muy necesario, ¿verdad? Sí. Que los que no somos todavía menonitas de alguna iglesia como nosotros que estábamos en Cuauhtémoc, que ya ni mis primas que viven en Estados Unidos, ni los que viven en Guadalajara, ni los que viven aquí, estamos, se puede decir, pues hermanados o en una comunión o en conocerse cuando menos para apoyarse y eso, sino debía de haber algo para apoyar pues unos a otros. En todo esto. Sí.
Y decirnos un poco sobre tu obra comunitaria y tu rol en la formación de la oficina de enlace con el gobierno del estado. Fue una experiencia muy interesante, ¿verdad? Porque... ¿Y estaba en los 90s? Ese fue, el programa de los menonitas fue del 2010 al 2018, okay. más o menos. Okay. Sí, hace como unos 8 años. 8 años. Okay. ¿No? Sí, a partir del 2010. Fueron 6 años. A mí me invitaron a trabajar con el gobierno, con la campaña de Reyes Baeza. Entonces yo dije que yo no podía porque los políticos siempre dicen mentiras y nunca hacen lo que se piensa. Y que yo no me iba a prestar a andar haciendo algo así. Entonces a mí me prometieron que no, que si el gobernador iba a ofrecer algo, lo iba a cumplir. Y cuando ya él ganó, me dijo, pues ok. Aquí tú eres la persona que puede ayudarme a cumplir mi palabra. Entonces fue que se creó el programa y el programa era como tener una oficina de enlace entre los menonitas y el gobierno. Entonces era bajar los programas de todo tipo de educación, por ejemplo, hicimos para educación, o sea, ¿qué se tiene que hacer en educación, en desarrollo rural, en salud, en tránsito? Entonces, pues fue muy bonito, un poquito difícil y fue mi primer contacto más cercano con la comunidad, porque todo mi contacto había sido así como que muy, muy de lejos. Mucha gente sabía que yo había sido mi chihuahua y que era menonita, ¿verdad? Y sentía a veces que me veían como una especie de admiración y rechazo, ¿verdad? De la gente, o sea, sí me conocía un poquito, pero durante el periodo del programa, pues bajamos programas, por ejemplo, en desarrollo rural, ver personas que necesitaban apoyo para mejorar lo de los pozos, hay para cuestiones de los títulos de propiedad, cuestiones legales que tristemente a veces no se logra lo que se debe porque también queremos lograr las cosas por caminos cortos y a veces queremos ofrecerle dinero a la gente para que nos haga el trabajo, entonces estamos provocando nosotros mismos la corrupción. Entonces, si somos partícipes de ella no nos podemos quejar de ello, ¿verdad? Entonces también me tocó, por ejemplo, estar en lo de educación, tratar de llevar. A mí me preguntaron los jefes de colonia si les iban a prohibir las iglesias como hicieron en Canadá. Les dije, no es el caso. Lo que quiere el gobierno es que las escuelas de aquí realmente enseñan a los niños lo que es necesario para la vida, que los niños aprendan a leer, aprendan matemáticas, aprendan de geografía, aprendan realmente, que sea un lugar donde los niños aprenden. Si ustedes hacen eso, el gobierno no se mete, pero si los niños salen analfabetas, no podemos permitir eso. Entonces ya principalmente el campo o la colonia Manitoba empezó un programa nuevo que le llamaron ellos de mejoramiento en la educación, donde ya les daban también clases de español, clases de algunas otras áreas. En lo del deporte quise yo hacer algo que poner instructores que le llevaran deporte, pero eso no se logró nada más crear la conciencia, igual que en las escuelas, crear conciencia para que mejoran las escuelas, porque la comunidad puede hacerlo, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hace? A veces porque no se le ocurre, ¿verdad? O porque nadie presiona, o porque, no sé. Pero luego ya se puso se hizo el proyecto para que tuvieran un parque en la colonia Swift Current, ¿verdad? Que eso fue así como que un proyecto se hace lo general y ellos lo realizan. Dentro de salud había mucho interés porque hubiera un hospital y se trabajó mucho en el proyecto, pero los menonitas no querían que hubiera intervención de salud del Estado. Entonces el Estado no puede invertir en donde no es partícipe, ¿verdad? Entonces se necesitaba realmente, si vas a poner
hospital en la colonia menonita, o sea, primero los terrenos deben de pertenecer al hospital, no deben de pertenecer a un particular y son ciertos requisitos para poder participar y eso no se logró, se quiso lograrlo de una estación de radio también, se estuvo trabajando para tener lo que era la frecuencia, nomás que a veces los esfuerzos se hacen aislados y cuando ya se va a hacer ya no se capitaliza, entonces ahorita sé que cuando menos se les va como que creando la motivación, ahorita están las estaciones de radio que igual no son, no están formalmente establecidas, legalmente establecidas, pero están funcionando. Tuvimos con el programa, por ejemplo, de Abraham Siemens, muchos programas de salud, porque es importante los exámenes para el cáncer, porque es importante que la gente invierta primero en prevenir. Lo que usted invierte uno en prevenir, si inviertes 10 pesos, te ahorras 1,000 pesos ya cuando quieres recobrar la salud. Entonces, la higiene dental era algo que casi no se manejaba, ¿verdad? Entonces, manejarlo y enseñárselo a los niños chiquitos. Entonces, teníamos ferias de salud donde llevábamos cepillos, enseñábamos a la gente cómo cepillarse los dientes. Hubo una cosa muy sorprendente, ¿verdad? En cuanto llevamos un programa a las escuelas de ver bien para aprender mejor, entonces hacíamos exámenes a los niños, se les regalaban los lentes y una sorpresa porque el índice de problemas visuales en la comunidad menonita es el triple que en la comunidad normal. Entonces fue un caso también de estudio, ¿verdad? Que fue interesante y es muy interesante, no sé si se siga llegando a cabo, pero íbamos a todo, a Ojinaga, a los campos de Casas Grandes, de Ascensión, etcétera, y se les llevaba lentes a los niños, se les llevaba material de estudio, se llevaban los paquetes para niños de 5º y 4º año, que pienso que era bastante bueno. A mí me decían, por ejemplo, se procura mucho motivar la lectura. Entonces, ¿qué es lo que los niños, cómo podemos hacer que un niño de los campos menonitas lea? Pues llevándole cosas en su idioma, ¿verdad? Y que no sean bélicos. Entonces a mí me dieron de gobierno un paquete de libros para rincones de lectura, pero en español. Entonces, ¿qué hago, verdad? Entonces yo hablé a la Embajada de Alemania en México y ahí me dijeron que cada 4 años el gobierno alemán viene a la feria del libro y los libros se van destinando a diferentes escuelas y que tenían hasta el 2018 ya comprometidas las ediciones que se iban a quedar en México, pero a partir de entonces se podía hacer algo. Ok, está bien, pero luego me hablaron para decirme, el Colegio Alemán de Puebla está renovando su biblioteca y tenemos muchos libros para mandarte. Y pues súper, ¿verdad? Dije yo, lo único que tienes que pagar es el envío. Y era eso ya cuando estaba el cambio de gobierno. Entonces me dicen, oye, pero ¿y tú por qué hablaste a la embajada? ¿Y tú por qué hablaste al colegio? O sea, eso lo tiene que hacer el secretario, no tú, ¿verdad? Tú no estás autorizado. Yo, ¿what? O sea, sí, pero ya están para que venga, por favor, ¿verdad? Entonces, cosas como eso así para mí eran muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, para mí fue también muy satisfactorio el lograr que se hiciera la Expo Menonita, ¿verdad? Que se hicieron 5 expos, donde logramos... ¿Cada 2 años? Era cada año. Cada año. Era cada año y la organizaba el gobierno del estado. No se organizaban como ahorita que UCAXA es la que lo organiza o Unipro, creo. Algo así. Entonces, eso no. Aquí, ¿qué fue lo que a mí me dijeron los jefes de colonia y que me dijeron los ministros? Fue algo muy interesante porque al organizarlo el gobierno, tanto los menonitas, los Olconía, como los Sommerfelder, como los Gottesgemeinde, como los Kleine Gemeinde, todos participaban, ¿sí? Entonces se sentía que todos estaban en la casa. ¿Por qué? Porque no lo estaba organizando ningún grupo. Sí, de afuera. Sí, de afuera. Veníamos, entonces todos podían ir los ministros, teníamos gente que iba a cantar, o sea, era algo muy enriquecedor, iba la gente, nosotros promovíamos en todo el país y que solamente podían participar empresas menonitas, no podían participar nadie que compitiera con los productos menonitas. Entonces, solamente productos menonitas, los únicos que podían ser patrocinadores
eran los bancos y las agencias de viajes, digo, a las agencias de autos, porque ellos no producen ni tienen bancos ni son agencias de viajes. Entonces, esos eran patrocinadores que tenían que dar otra cantidad para poder participar y para nosotros solventar el evento. Entonces, sí fue algo muy, muy bueno. Y para mí, pues es muy importante que los menonitas tradicionales vayan al museo, que asistan aquí. Se hizo un concurso de historietas, que se hicieron 2 libros, una se imprimió y todavía cuando estaba yo ahí, otro se imprimió después. Y pues el que la gente escriba, ¿verdad? En las ferias teníamos concurso de qué tan rápido, quién come más rápido maizteja, ¿verdad? Para hacer mantequilla. Y ahí poníamos a hacer mantequilla, los niños a ver quién sacaba, y era algo tan divertido. Teníamos el desfile, entonces que participara la gente era muy, muy interesante. Y también hacíamos como una especie de conferencias donde la gente, los primeros pobladores, que ya hay muy pocas, no sé si todavía quede alguien, de las personas que llegaron aquí siendo niños, que no nacieron aquí, ¿verdad? Que llegaron con la emigración, pero era muy interesante que platicaran, ¿verdad? Y se hacía así como que un círculo de plática, y obviamente teníamos tanto en español como en alemán para los dos grupos, y teníamos traductores. También, para mí era muy importante, por ejemplo, que la gente tuviera actas de nacimiento. Porque, ¿y qué pasa con nuestras actas de nacimiento? Teníamos que en Cusihuiachic, por como unos 4 años, nunca se asentaron los registros en un libro. Entonces les daban el acta, pero no tenían el registro. ¿Y qué pasa con eso, verdad? O sea, si no... Entonces una persona tomaba el dinero y no lo registraba, entonces tuvimos que hacer eso. Cuando fueron los 10 años que los menonitas estuvieron en Belice, todos tenían que renovar su pasaporte, sus actas estaban mal, entonces había que hacer correcciones de cientos de actas, entonces había que apoyar a esas personas para que tuvieran su acta de nacimiento. También era importante, ¿verdad?, que tuvieran su pasaporte, y era muy importante también para mí que la gente manejara correctamente. Entonces me decían, aquí en el tránsito los ayudamos a los menonitas, somos muy buenos. Les contestamos todo el cuestionario, porque ellos no hablan español, y pum, 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 se los cuestionan, se los hacemos en español. No, eso no está correcto. O sea, no es bueno, porque si tú lo estás ayudando, pero no le ayudas, porque si no sabe, muchas normas de tránsito, o sea, ¿qué va a pasar? Ok, vamos a hacer todo un documento donde vamos a tener las reglas en alemán, y vamos a publicarlo para que la gente tenga la oportunidad de leerlo y contestar el cuestionario con el conocimiento. Entonces, eso era así como que súper importante. Otra cosa que era muy, muy importante era el hecho de que la gente tuviera información correcta sobre salud, hacer un manual para... Nosotros le llamamos agentes de salud. A todos los sobadores se les dio una capacitación sobre circulación, sobre el sistema óseo, sobre todo. Entonces, ya con esa capacitación, ellos tenían la posibilidad de llenar lo que es la línea de vida. Desde la comunidad, ellos mismos llevar desde que el niño nace, que tenga su vacuna, después de que tiene su vacuna, que el niño, el joven, a la muchacha se le prepare para la pubertad, y luego ya cuando están grandes, cuando hacer la maternidad, que sepan que amamantar es bueno, después de que sepan eso de amamantar, que tengan conocimiento de cómo cuidar a sus niños, de los problemas, de que si un niño está cerquita de una bolsa de algún fertilizante o algún insecticida, a lo mejor ahorita no le pasa nada, pero ¿qué va a pasar? Se puede quedar estéril. Entonces esa comunicación, esa información no la tenemos a veces, y es bien importante. Entonces todo eso, una persona, ya la persona ya está pasando a la madurez, o sea, ¿qué pasa? Las cuestiones de salud que tienen que cuidarse durante cada época, la obesidad, el diabetes, el hacer ejercicio. Entonces, todo era preparar a los agentes de salud, a los sobadores, ¿para qué? Para que apoyaran eso, que se necesita en cada campo, en cada colonia, una persona que
así como un pastor, alguien que cuide de la salud, así como alguien que junta los impuestos o que toma las contribuciones para tener los caminos, alguien que se ocupe de salud. Entonces, todos esos programas que se bajaba de cultura, de educación, desarrollo rural, todo era lo que a mí me tocó participar. Y fue muy gratificante porque mucha gente pues estaba muy, muy contenta, agradecida, y ya después pues yo dije, ya lo hice, ya la gente sabe que tiene derecho a tener salud, que tiene derecho a recibir médicos. Por ejemplo, me tocó traer gente que no oía para ponerle aparatos auditivos, ¿verdad? Hacerle operaciones gratis. El gobierno tiene muchas cosas que también son con apoyo gratis, pero a veces era importante, por ejemplo, una persona que le hicieron una operación en un hospital de gobierno y luego los médicos le estaban cobrando. No le tienen por qué cobrar, esto está pagado, el gobierno le paga al doctor y tú tienes, o sea, él tiene derecho, usted nomás páguele aquí al doctor, no le va a pagar al doctor, va a pagar al hospital por las noches y le van a hacer un 60-80% de descuento, depende a la capacidad de la persona, pero los ministros no vamos a pagar. ¿Qué pasa? Que la deuda le queda al paciente, ¿verdad? Porque después tiene que pagarle al campo o a la colonia, y a veces era muy importante que entendieran que no es que sea gratis, se está pagando, pero se tiene que pagar lo que es correcto. Entonces, cosas como esas siento que fueron pues importantes para ese proceso, ese momento. Sí, exacto. ¿Y has vivido aquí en Ciudad Chihuahua por muchos años? ¿Qué era la motivación para mudarse y cómo es aquí en Chihuahua? Ok, pues sí, ya tengo... Ya muchos años desde que salí en Miss Chihuahua, desde el 87. Pues la principal motivación fue primero para promover el turismo, ¿sí? Porque como Miss Chihuahua hay que promover el turismo, que la gente venga, que conozca, que valore. Entonces el turismo para mí pues es la industria sin chimeneas, que le llaman, es vender algo y quedarse con él. Entonces de esa forma para mí era importante. Ya después de que estuve trabajando en gobierno, yo fui a Canadá, tomé cursos de inglés en Canadá, y después me dijo el director de la escuela, ¿no quieres tú ofrecerlos en México? Yo, pues no, yo creo que no, ¿cómo voy a hacer yo eso? Pues no, tengo ya más de 20, ya voy para 24 años, 24 años o 25, ya con la agencia, entonces ya por eso me quedé, y pues es muy interesante conocer otras culturas, viajar, que la gente venga y conozca. Sí, para mí siempre es algo que te va a enriquecer. Y dinos un poco sobre la historia de KIRS y cómo es hoy la agencia. Sí, pues es una agencia que se dedica a manejar programas para estudiar en el extranjero. Principalmente tenemos desde cursos para niños de campamentos de verano, puede ser un curso de high school. Tenemos contacto con escuelas, por ejemplo, escuelas menonitas en Canadá, escuelas de gobierno, escuelas privadas. Tenemos con universidades, a veces yo voy y visito las escuelas. Estuve en la Universidad de Winnipeg, en la Bartolomeus, estuve en la universidad en MTT, manejo principalmente Canadá, ¿verdad? Que para la gente de México le es muy atractivo porque el inglés que se habla ya es más de acuerdo a los medios de comunicación, más económico el tipo de cambio del dólar. Y ahorita manejamos también, por ejemplo, mi sobrino está estudiando preparatoria o high school en Austria. Sí, tenemos niños que van a estudiar a Alemania, la escuela, o puro alemán, o van a Francia y estudian francés combinado con cultura, con perfumes, con gastronomía, chino, ¿verdad? Manejamos las visas para ir a China como visitante, como estudiante, o a Japón. Entonces tenemos Australia, que es un país también que les ofrece la oportunidad de estudiar y trabajar. Entonces nosotros somos igual el vínculo, lo mismo como era con los menonitas, ¿verdad? Por eso la oficina es KERS, viajes de estudio, KERS, representaciones, asesoría y servicios turísticos, que es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y pues representamos y damos también hace tiempo hice este salón que es un showroom para enseñar de la cultura, dar pláticas que a la gente le interesa, hacer las, ¿cómo se llaman? FASPAN,
y que aquí la gente pueda venir y pues aprender o conocer un poquito de lo que les interesa, pero no puedo hacerme dos y trabajar arriba y abajo. Sí, pero eso es, Careers pues es mi vida, no se puede decir, es lo que yo hago para vivir y me gusta. Sé que no hay como hacer algo que nos gusta. Es como jugar, decía mi abuelo, el que hace lo que le gusta, es como el que juega a lo que le gusta. El trabajo es el juego de los adultos. Sí. Y es interesante porque hay más menonitas que antes que vienen a estudiar aquí en Chihuahua que antes. ¿Cómo ha cambiado a través de los años la presencia de los menonitas aquí en Chihuahua? Aquí en Chihuahua, pues, muchísimo, ¿verdad? Porque antes éramos como despreciados y ahora somos valorados, ¿sí? Entonces, parte de lo que decíamos en las expos, o sea, ahora los productos menonitas dicen que son hechos como para uno, entonces duran más, o sea, se valoran más. Y de los jóvenes que vienen a estudiar, que dan un buen testimonio, pues obviamente son apreciados y se les abren más las puertas. Cuando yo iba a estudiar, por ejemplo, yo hice el examen aquí en la escuela de fruticultura, mi hermano y yo íbamos a entrar a fruticultura, entonces yo no sé si éramos muy buenos en el examen, pero pasamos, ¿por qué? Porque tenían interés en que los menonitas también se preparen, y más en el área agrícola, ¿verdad? En los áreas de trabajo. Para mí es muy importante, por ejemplo, sería muy importante que tantas empresas tan productivas, tan exitosas, que tuvieran un contador que fuera menonita, que tuvieran una ingeniero en las queserías, alguien de selección de personal preparado. ¿Por qué? Porque hemos crecido en un área, pero en otra área seguimos pues muy bajos. Entonces se necesita que la gente se prepare. ¿Sí? Y pienso que la preparación es algo que no va en contra de la religión o no en contra de los principios. Decía Albert Einstein, dice, el que sabe poco de Dios, o sea, el que no sabe poco, entiende poco, o sea, es muy poco, pero cuanto más sabio eres, más conocimiento tienes, vas a pedir más y buscar más a Dios. ¿Por qué? Porque ves en la medicina cómo el cuerpo humano es la creación de Dios, ¿verdad? Cómo funciona a una perfección increíble, o sea, que no pudo el Big Bang o no pudo alguna cosa así hacer que el mundo existiera y que el cuerpo, que la perfección, todo fuera como es. Entonces, yo pienso que a veces el querer que la gente no nos eduquemos es nada más para que no pensemos. ¿Sí? Entonces, el pensar nos va a ayudar a crecer y a ser mejores. Y la gente que viene aquí pues es muy bien recibida. A veces nosotros igual hay muchos abusos que se cometen, pero a veces no es la culpa también de la gente que los comete. Si tú le dices a una persona, no aceptes un cheque y la gente acepta un cheque, o sea, te estás dejando robar, ¿verdad? A mí me pasaba mucho cuando teníamos el programa, porque damos también a veces apoyo legal. Es que no puedes, o sea, no puedes ser crédulo, ¿verdad? O sea, tienes que tomar tus precauciones, así como en la salud, así como en lo que estás comprando. Me impresiona mucho ver la cantidad de junk food o de comida industrializada que la gente está comiendo en los campos. O sea, ya no quieren amasar, ya no quieren usar la comida, la mermelada, o sea, todo lo industrial es malísimo. Entonces, estamos dejando lo bueno por lo fancy, por lo que es me sorprende y no sé si hay algo que se puede hacer, de que los niños en vez de hablar alemán o hablar Plattdeutsch o hablar español, estén hablando inglés. Sí, ajá. Cuando me encuentro a alguien y se pone a hablar conmigo inglés, en Cuauhtémoc me desagrada. ¿Por qué? Porque no lo haces como una forma necesaria de comunicación, lo haces como un estatus. Sí, exacto. Sí, entonces, se está perdiendo eso. Entonces tienes que, si no hablas y no perfeccionas tu alemán,
el español. ¿Sí? ¿Cuánta gente no habla español? Sí. Entonces, tenemos que hablar español. ¿Para qué? Para ir con el doctor. Tenemos que hablar con el mecánico para hacer todo, ¿no? Sí. Entonces, ahorita estamos tomando el inglés como si fuera nuestro idioma. Es interesante. Las recetas, ¿verdad? En vez de, yo cojo un recetario menonita, y ponle una cajita de vainilla, de vainilla o cosas así. Entonces, no. Es que hay que, pues, conservar lo que vale la pena, ¿verdad? Y cambiar lo que no. Sí. Y, a ver, ¿has visto cambios en las interacciones entre mestizos y menonitas durante tu vida y cómo son los cambios? Sí, ha habido muchos cambios. Dentro de los cambios que hemos tenido, muchos se han dado en muchos aspectos, principalmente en el aspecto económico. Sí, o sea, hay muchos cambios en cuanto a las actitudes también, en cuanto a lo que son, pudiéramos decir, la forma de comerciar, pero siento que el 80% de las relaciones son comerciales. Sí. Y hay como un 10% de relaciones humanas y que otro por ciento, bueno, a lo mejor un poquito más de relación médica, ¿verdad? Porque muchos vienen a ver a los doctores. Y yo a veces pienso, ¿verdad? Que hasta es exagerado porque se dejan operar sin 2 o 3 opiniones. Gastan mucho en médico pensando que a veces se van a curar nomás yendo al médico, y hay cosas que no se curan yendo al médico, hay cosas que se curan haciendo ejercicio, hay cosas que se curan con terapia. La gente a veces está demasiado sola en los campos, no tienen una comunicación como debe ser, entonces se requiere de que haya realmente más interacción en las iglesias, en las comunidades, entre los jóvenes y la relación intergeneracional. La tecnología ha entrado de una forma, se puede decir hasta, no sé, no es clandestina, pero ha sido así como que una humedad que también estás teniendo información muy diversa sin tener un criterio para utilizar esa información. Entonces, desde mi punto de vista hay que crecer y la gente adulta tiene que conocer lo que son estos, no rechazarlos, conocerlos, y trae muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero también, si no lo sabes utilizar, si no conoces lo que tienes que ver, vas a ver cosas que te pueden meter en problemas inclusive. Entonces, siento eso. No sé si contesté toda la pregunta. ¿Cómo era? El nombre de este proyecto es Rebeldes, Exiliados y Mediadores. ¿Cuál de esas palabras usarás para describir tus interacciones transculturales y por qué? Pues mediadores, ¿verdad? Pienso que sí somos mediadores, no nada más culturales, somos mediadores generacionales, somos mediadores económicos, somos mediadores en el aspecto ecológico, en el aspecto de amor por Dios, amor por la naturaleza, o sea, es muy interesante. Y aquí en esa mediación es muy importante desde mi punto de vista que la mediación que se hace con las otras culturas sea a un nivel, también a otros niveles. Tenemos mucha mediación con la gente trabajadora, con la gente que no es tan culta. ¿Qué pasa? Pues uno tiene que aprender de los demás, ¿verdad? Y lo que uno recibe de los demás, pues es dependiendo de la gente. Entonces, hay que saber con quién relacionarnos. A mí me daba mucha tristeza escuchar hablar a los chicos español con 3 majaderías, 2 palabras. Y no los culpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien les enseñan a hablar es personas así, y ellos se sienten muy snob, muy acá, muy bien, o sea, estoy hablando español, pero a veces no es de la mejor forma, entonces tiene que haber una enseñanza del español correcta, tiene que haber interacciones
de diferente nivel a igual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? En base a la preparación. Sí. Entonces, yo pienso que debemos de tener más mediadores y debemos de aceptarlos y también calificarlos, porque no cualquier persona puede ser un buen mediador, ni cualquier persona puede ser una buena influencia para entrar a la comunidad. Así como no todos son malos, no todos son buenos. Sí. Entonces, yo pienso que tanto las autoridades religiosas como los jefes de colonia y campo tienen que medir y dosificar. Me daba a mí una sorpresa, ¿verdad? Que a veces llegaban charlatanes vendiendo sueritos y les abrían las puertas en la casa de la colonia, o sea, si no es un médico, o publicaban sus cosas y les cobraban 8,000 pesos por ponerle un suero a la persona que sí la hacía sentir muy bien, pero el suero cuesta 30 pesos y ponerlo te cuesta 100 pesos y les cobraban 8,000 pesos, pero ¿quién tiene la culpa? El que se deja engañar. Sí. Entonces, hay médicos que te pueden guiar, pero si tú quieres creer otra cosa, pues ya es tu responsabilidad. Entonces, para mí sí es. Sí. Y para terminar, ¿qué deseos tienes para los encuentros transculturales en el futuro? Muy buena pregunta. Pues yo pienso que estos encuentros pudieran hacer más organizados. Por ejemplo, yo tuve un tiempo un proyecto donde yo iba y llevaba niños de escuelas de aquí de Chihuahua, de tercer año de primaria, y querían conocer a los niños menonitas. Y llegó un momento en que la escuela más abierta, el Álvaro Obregón, me cerró las puertas. Entonces, o sea, ¿cómo? O sea, son relaciones interculturales que vas de niño a igual, entonces eso puede ser muy enriquecedor. Sí. Igual me pasa, por ejemplo, hay algunos programas de gobierno de que traen a los niños a Chihuahua para que conozcan los museos, la plaza. A mí me tocó participar en uno de ellos, de traer a los niños al Museo Semilla, y los niños estaban maravillados. Hay niños que no conocen Chihuahua, entonces, o sea, no nomás los del Álvaro Obregón deben de ser privilegiados con esos programas, o sea, los de las escuelas de los campos. Me tocó trabajar, por ejemplo, con el programa de 70 y más, o sea, los niños, traer a los señores ancianos aquí se sentían, o sea, contentos, ¿verdad? El que recibieran sus apoyos era magnífico, era muy raro para ellos, ¿verdad? Pero era magnífico. Llevar el programa de seguro popular a gente que no tiene forma de pagar un médico, y muchas veces no se conoce, entonces si no se conoce, no se acepta. Entonces esas relaciones interculturales deben de estar, así como hay un jefe de colonia, como hay el consejo de huérfanos, el consejo de viudas, debe de haber alguien que, el consejo de educación, pero si hay una persona educada y que busque, no nomás lo que le lleven, que salgan. Entonces, por ejemplo, yo con las escuelas que tengo para mandar estudiantes a Canadá, o sea, ¿quién manda a sus hijos a Canadá? A veces los que tienen familiares allá, y a veces no los mandan a los mejores programas porque en el lugar donde viven no está la escuela, no hay el programa, etcétera. Entonces, que la gente pues busque, ¿verdad? Que busque, encuentra. Y yo lo que desearía es que esto nos fuera hegemónico, que se distribuyera no nada más en Cuauhtémoc, no nada más en Manitoba, sino en todas las colonias y en los campos, con los niños que menos tienen, con la gente que menos tiene, porque a veces los del gobierno, no, hombre, si los menonitas todos son ricos, ¿verdad? Si tienen mucho dinero y así. Sí, ¿por qué? Porque nomás los del corredor se toman en cuenta. Y sí, a lo mejor son demasiado ricos. Entonces, hay muchas, yo noté, por ejemplo, en Casas Grandes, en el Sabinal, que el Sabinal, una comunidad hermosa de la que más me gustó, ¿verdad? Que tienen todavía muchas posibilidades para enriquecerse. Y para mí, lo más importante es que conserven valores, que conserven la cultura y que la conozcan los jóvenes que ya no la conocen. Y, por ejemplo, hay un grupo pequeño que va aquí a los congresos mundiales. Pero nada más cierto nivel. Hay que hacerlo a nivel general. Hay que convivir con los de Chiapas, hay que convivir con los de Durango. O sea, debiera de haber así como que una red de intercambio. Y si va a entrar alguien de fuera de la comunidad, ¿quién es esta persona? Me viene a vender, ¿cuáles son tus...? Y a lo mejor ya conoces a una persona y todos te lo dedicas a esa persona, darle oportunidad a otras personas más. Por ejemplo, en cuestiones de compra-venta, a veces una persona y punto, ya va otra persona, ¿no? Igual va una mujer a venderles, también no se cierra. Entonces,
como que abrirse más. Sí. Eso sería una de mis recomendaciones. Y que fuera algo organizado, no algo eventual. ¿Verdad? Me tocó, por ejemplo, de los Amish que venían también a cierta colonia y había intercambio. Me parecía muy importante, muy enriquecedor. Sí. ¿Cómo no? 3 niños, 5 niños se van 3 meses a un campo allá con los Amish, a una comunidad, y otros 3 niños de las liberales se van a Durango y están, y otros 5 niños, o sea, jóvenes, o sea, y que vivan y que conozcan y intercambien. Entonces, para mí eso sería muy, muy bueno. Sí, exacto. Y digo niños, por decir que los que son más abiertos, pero puedes ir adultos o adultos mayores. Sí. Muchísimas gracias por tener esta plática con nosotros y por participar en este proyecto. No, gracias a ustedes y espero verlo terminado y les deseo mucho éxito.